En esta oportunidad, la UGEL Huancayo, a través de la Oficina de Educación Inicial, está con ustedes con el tema Orientaciones a las instituciones educativas privadas. Inicialmente, en la página web de la UGEL, se comunicó que las instituciones educativas privadas deberían entregar sus planes de recuperación. Con la resolución viceministerial 090, también se comunicó que puedan entregar los planes de recuperación adaptados. Por esas razones queremos realizar la asistencia técnica sobre cómo será la supervisión de la presentación de los planes de recuperación de las instituciones educativas privadas en el marco del COVID-19, entendiendo a este proceso como la verificación de los planes de recuperación y los planes de adaptación conforme a la normativa. Durante este tiempo se han emitido normas para regular acciones en este periodo de aislamiento domiciliario, empezando por la Resolución Viceministerial 079-2020 Minedu, emitido el 12 de marzo del 2020, que aprueba la actualización de la norma técnica Orientaciones para el año escolar 2020 en las instituciones educativas y programas educativos de educación básica, aprobados por la Resolución Viceministerial 220-2019 Minedu. La siguiente norma, la Resolución Ministerial 160-2020, emitida el 1 de abril del 2020, donde se dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada Aprendo en Casa, a partir del 6 de abril del 2020. Y la última norma, la que nos reúne en este momento, que es la Resolución Viceministerial 090-2020, que fue emitida el 3 de abril del presente año, que aprueba la norma técnica denominada Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19. En el presente documento se considera la definición de plan de recuperación, que es el documento mediante el cual cada institución educativa privada identifica aprendizajes que verán afectados durante la suspensión de clases presenciales. Y en el mismo se propone la reprogramación de actividades que aporten el logro de estos aprendizajes. Todas las instituciones deben presentar su plan de recuperación, tanto a la UGEL como a los usuarios del servicio. Ellos tienen un plazo de presentación de 7 días calendarios. La institución educativa privada que desarrolle el servicio educativo a distancia considerará en su plan de recuperación o en su adaptación las metodologías y herramientas apropiadas para este servicio a distancia. El plan de recuperación, según el numeral 5.1.2 de la norma técnica, tiene que tener como mínimo 4 aspectos. El primero, la descripción de las actividades y metas para alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje. Segundo, descripción de las estrategias para la recuperación de los aprendizajes programados. Tercero, cronograma de reprogramación de clases por nivel, ciclo y grado. Y cuarto, descripción de las estrategias para el servicio educativo a distancia, herramientas y metodología. Si el plan de recuperación o su adaptación no se ajusta a este contenido, la UGEL otorga un plazo de subsanación de hasta 3 días calendario. Después de haber pasado estos 3 días, es nuevamente remitido a la UGEL y la UGEL informa después sobre la conformidad, si es conforme o no. Estos planes de recuperación tienen ciertas consideraciones. Uno es que instituciones educativas privadas tienen que respetar el tiempo de los estudiantes destinado a actividades propias de la dinámica familiar. Otro aspecto importante es el incentivo a la participación de las familias en el desarrollo de las actividades programadas, sin que ello demande
ni limite el tiempo de los padres. Las actividades planteadas no deben generar tensiones en la familia. Y otra cosa importante, las tareas dejadas a distancia no son pasibles de calificación. Además, se debe tener en cuenta el lenguaje usado sea de fácil comprensión para los estudiantes. El tiempo y las actividades previstas en los planes de recuperación a distancia, ojo, no son equivalentes a una jornada presencial. Además, se debe diferenciar y priorizar aprendizajes y tipos de los aprendizajes que pueden ser fácilmente desarrollados a distancia. ¿Y cómo será la supervisión de la presentación del plan de recuperación o su adaptación? La UGEL supervisa el cumplimiento de la presentación del plan de recuperación o su adaptación y además la comunicación a los usuarios del servicio educativo. También evalúa el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores ante el incumplimiento de las instituciones educativas privadas. Por otro lado, supervisa a través de los medios pertinentes la prestación de servicio educativo a distancia. En el numeral 3 se da a conocer las responsabilidades del Ministerio de Educación, que en este caso es brindar asistencia técnica tanto a las TRES y a las UGELs, y también las responsabilidades de la Dirección Regional de Educación, en este caso nuestra región Junín, que es brindar asistencia técnica a las UGELs, sistematizar la información de los reportes de todas las UGELs e informar al Ministerio de Educación las acciones ejecutadas en el marco de lo dispuesto a la norma técnica. Y de las responsabilidades de la Unidad de Gestión Educativa Local es brindar asistencia técnica a las instituciones educativas de gestión privada de su ámbito, supervisar el cumplimiento de la presentación del plan de recuperación y la prestación de servicio educativo a distancia, y sistematizar la relación de las instituciones privadas que incumplieron con la presentación del plan de recuperación. La UGEL informará tanto a la DREG como a Indecopi. A la DREG sobre las acciones ejecutadas en el marco de la presentación del plan de recuperación y la supervisión de la prestación de servicio educativo a distancia y la comunicación cursada a los usuarios del servicio. Y a Indecopi informará el incumplimiento de las instituciones educativas privadas con respecto a la presentación de sus planes de recuperación y así como también a la comunicación cursada a los usuarios. El protocolo de supervisión establece tres procesos. El primero, la planificación de la supervisión, la ejecución de la supervisión, la remisión de los resultados de la supervisión. En el primero, se designan los responsables de la supervisión. En la ejecución de la supervisión, los especialistas de la UGEL revisarán o verificarán el contenido del plan de recuperación, que se ajusten a la resolución ministerial 090, o sea, que tenga descripción de actividades y metas, descripción de estrategias para la recuperación de los aprendizajes programados, cronograma de reprogramación de clases por nivel, ciclo y grado, y descripción de estrategias para el servicio educativo a distancia. Este último siempre y cuando desarrolle un servicio educativo a distancia. Y otro punto importante es que tenga pues el documento o el plan de recuperación esté organizado en base a los principios y fines de la educación peruana. Además que contengan lo establecido en el punto 5.1.3 de la norma técnica, que permite a los estudiantes tener un tiempo para las dinámicas familiares, implique el acompañamiento de los padres, deben ser razonables sin afectar sus actividades personales y actividades planteadas que no generen tensión en la vida familiar. Volvemos a recordar que las tareas dejadas no son pasibles de calificación, que el lenguaje usado sea de fácil comprensión para los estudiantes, los planes de recuperación a distancia no reemplazan en la totalidad las horas presenciales y establecer un plan de recuperación presencial para los aprendizajes que no puedan ser ejecutados a distancia. Después de haber realizado la verificación,
En caso que el contenido no se ajuste a lo dispuesto en la normativa, la UGEL comunica a la institución educativa privada las observaciones del plan de recuperación y otorga el plazo de hasta 3 días calendarios para la subsanación. Después de la entrega del documento, nuevamente de parte de la institución educativa privada, el especialista de la UGEL evalúa el inicio del procedimiento administrativo sancionador, el PAS. En caso de los que no presentaron su plan de recuperación, definitivamente serán informados de acuerdo a la norma. Si no subsanó las observaciones del plan de recuperación, también será considerado como si no hubiera presentado. Esto dispuesto en el artículo 5, literal B, del Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Particulares, aprobado por el Decreto Supremo número 004-98-ED. En el tercer proceso del protocolo de supervisión, que es la remisión de información, la UGEL sistematiza la relación de las instituciones privadas supervisadas e informa a la DRE. La UGEL también informa a la DREG la relación de instituciones privadas a las cuales se les iniciará un proceso administrativo sancionador. La UGEL debe remitir al INDECOPI con copia a la DREG la relación de instituciones privadas que hayan incumplido con presentar el plan de recuperación. La DREG remite al MINEDU la sistematización de las instituciones educativas privadas supervisadas por la UGEL y de la relación de las instituciones privadas a las que se iniciará un proceso administrativo sancionador. Recordemos que se han emitido una primera norma, que es la 079, una segunda norma, que es la 090, y que a través de estos documentos muchas instituciones ya presentaron sus planes. Pero algo que nos comunicaron en la asistencia técnica articulada, en la ATA que desarrolló el Ministerio de Educación, es que aún no se emite la norma que establece disposiciones para el año escolar 2020 y que a partir de la emisión de este documento recién se podrá contabilizar pues, los plazos que se están determinando en la presente norma. Entonces, empecemos de que a partir de esa emisión se cuentan los 7 días que va a ser de entrega de los documentos de parte de las instituciones educativas privadas. Van a tener los 5 días de revisión de parte de la UGEL. La UGEL devuelve a la institución educativa y se tendrá el plazo de 3 días calendario para que la institución educativa pueda absolver esas observaciones. Y finalmente, la UGEL tendrá un plazo de 3 días calendario para hacer la última revisión y esta última revisión que va a tener su conformidad. Ahora, no olvidemos de que no va a haber otra presentación de observaciones si se equivocaron otra vez y otra vez, sino que solamente una vez pueden absolver sus observaciones las instituciones educativas privadas. De este levantamiento de observaciones se va a determinar si es conforme ese plan de recuperación o no es conforme. Ahora, en el caso de que no fuera conforme, se hará pues el procedimiento administrativo sancionador. En este tercer paso del protocolo de supervisión, que es la remisión de información sobre el cumplimiento, se dan dos observaciones. Si la institución educativa cumplió con la presentación del plan de recuperación o su adaptación sin ninguna observación o subsanó las observaciones, significa que cumplió. Y esa información se sistematiza para enviar a la DREG. Pero en caso de que la institución educativa no cumplió con la presentación del plan de recuperación o su adaptación o no subsanó las observaciones o no presentó en los plazos establecidos, se evalúa para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, el PAS, y se informa a la DREG. Se sistematiza además esos casos para informar a INDECOPI para que inicie acciones que considere pertinentes y esto con copia a la DREG. Y la información, pues al final se sistematiza la DREG de todas las UGELs y es enviada al Ministerio de Educación. Hemos llegado al final y no olvidemos de que este plan de recuperación o su adaptación, nuestro único fin son que nuestros estudiantes
nuestros estudiantes de la UGEL Huancayo reciban un mejor servicio educativo de parte de las instituciones educativas privadas. No olvidemos de que este plan tiene que estar organizado en base a los principios y fines de la educación peruana, es decir, que tiene que estar en concordancia con el currículo nacional. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta orientación. Muchas gracias.